Me ha tomado 30 años hablar de esto. No sé por qué ahora, de entre todos los momentos, siento la urgencia de sacar todo esto a la luz, pero aquí está. No voy a mentir, tengo algo de licor en mis venas, y tendré aún más cuando termine de decir lo que tengo que decir. Espero mantenerme lo suficientemente coherente durante todo esto, pero si no, bueno, probablemente no volveré a mirar esto de nuevo. En 1993, un niño fue descubierto en las afueras del bosque Uvalde, Montana. Un guardabosques, Chris Stutson, lo vio y contactó al departamento de policía de Great Falls. A su vez, ellos se pusieron en contacto conmigo, Harold Dawson, ayudante del sheriff del condado de Clark, Montana. Me enviaron a reunirme con el guardabosques para averiguar quién era el chico. Llegué a la escena a media tarde. El aire otoñal, vivaz, me arrastró un escalofrío feroz hasta los huesos, calándose por debajo de mi chaqueta. El olor a trementina flotaba por el laberinto de pinos bosa esparcidos por el bosque Uvalde. He oído a algunos decir que esos árboles huelen a vainilla. Yo digo que están locos. Mientras el viento me azotaba esa tarde, recuerdo haber pensado, vaya día de mierda para perderse en el bosque. Le eché un vistazo a mi vehículo patrulla antes de alejarme por el camino de tierra. Había aparcado mi coche justo al lado de la camioneta del guardabosques. Apenas podía decir si la camioneta destartalada siempre había sido marrón o si solo estaba mostrando su edad con el óxido. Entrecerré los ojos hacia el sendero que se extendía ante mí. A un lado del camino, había un hombre mayor con una camisa de servicio abotonada de color verde y marrón claro. Estaba agachado justo al lado de un niño, no mayor de 10 años. La chaqueta de guardabosques, demasiado grande, cubría al niño como una manta. «Hey», les grité a ambos mientras me acercaba. «¿Todo bien?». El guardabosques señaló con cuidado el suelo cerca de los pies del niño, diciéndole al chico que se quedara quieto. Con un rápido giro, se apresuró hacia mí, con una caja de madera metida debajo de uno de sus brazos. «Necesito hablar contigo», gruñó el guardabosques en un tono bajo, tratando claramente de evitar que el niño escuchara. «Escucha, ese niño no puede hablar mucho y no sé de dónde vino, pero salió del límite del bosque cargando esto». El guardabosques levantó la vieja caja de madera con cerradura. Un olor pútrido golpeó mis fosas nasales en el instante en que fue elevada. «¿Qué demonios hay dentro?», dije, cubriéndome instintivamente la nariz con las manos. Estaba tratando de usar mis gruesos guantes de cuero negro para filtrar el olor rancio. «Oh, no. Está cerrada y el niño no tiene llave». Stutson respiró hondo y bajó el tono una vez más, casi avergonzado de terminar su pensamiento. «Mira, no es solo esta caja. El niño no lleva nada más que esa chaqueta que le di. Tiene algunas cicatrices en su cuerpo. Quita eso, tiene un montón de cicatrices en su cuerpo. Parecen médicas. Creo que deberíamos ingresarlo en el pediátrico Crest Hill». Giré la cabeza más allá del hombro del guardabosques hacia el niño. Estaba quieto, mirándonos estoicamente. La piel pálida del niño parecía no haber sido tocada por el sol en años, o incluso nunca. Aunque apenas podía ver mucho de su piel, su largo cabello negro caía sobre su delgado rostro como una cortina. «Sí», dejé escapar un suspiro agotado. «Lo llevaré a la clínica para que lo revisen. Te diré algo, no tenemos mucha ayuda por aquí, hazme un favor y llévate esa caja a la estación mientras tanto. La abriré cuando lo haya dejado». Con un asentimiento, el guardabosques se giró hacia el niño, arrodillándose justo delante del chico. «Oye, chico, vas a ir con este hombre amable, y él va a conseguirte ayuda. Tengo algo de lo que necesito encargarme, pero sé que estás en buenas manos, ¿de acuerdo?». Los ojos del niño se posaron en Stutson. Sus ojos eran demasiado fríos y demasiado oscuros para ser los de un niño. Casi parecían vacíos. A pesar de eso, Stutson se giró hacia mí y puso su voz paternal, exagerando su tono amistoso. «Muy bien, jefe, es todo tuyo. Cuida bien de él. Te veré en la estación». El guardabosques se levantó y caminó hacia su destartalada camioneta. Yo tomé su lugar junto al chico. Después de un breve momento, el sonido del motor traqueteante de Stutson llenó el bosque.
El guardabosques hizo un rápido giro en U sobre el camino de tierra y se marchó. Hola, amigo, ¿cómo te llamas? Pregunté, tratando de sacar mi propio tono paternal. Los ojos dañados del niño me miraron fijamente. Su mirada era inexpresiva y endurecida. No doleré, espetó el niño sin sentido del ritmo ni de la rima. Su vocabulario estaba claramente subutilizado. Sentí que mi corazón se hundía. Levanté una de mis manos y la puse sobre el hombro del chico, pero su cuerpo se tensó rápidamente ante mi movimiento. Bajé la mano hasta mi rodilla. ¿Alguien te hizo daño? Pregunté con la voz más tranquila que pude reunir. Esto todo duele, dijo el chico. Su tono era vidrioso mientras se pasaba la mano por el esternón y el estómago. Observé sus movimientos con preocupación. No pude evitar que mi mente divagara hacia lo que el guardabosques había dicho sobre sus cicatrices. Lo siento, chico. Solo necesito echar un vistazo rápido. Levanté mi mano de nuevo hacia el niño y aparté el abrigo del guardabosques. Cicatrices quirúrgicas se alineaban en el esternón del niño y se extendían más abajo, cuadriculando el estómago del chico. Algunas eran viejas y desvanecidas, otras parecían más nuevas y frescas. La más reciente no podía tener más de un mes. Jesús, sentí que mi voz se apagaba. Nunca en mi vida algo visto durante un servicio me había afectado tanto como ver lo que le habían hecho a ese chico. Volví a cubrir al chico con la chaqueta y me levanté. Esta vez, con un toque suavizado, apoyé mi mano en el hombro del niño y lo empujé suavemente hacia mi vehículo. Te revisaremos, amigo, le susurré al niño mientras lo abrochaba. Había tenido otros niños en la parte trasera de mi vehículo antes, normalmente para espectáculos y eventos de trabajo. Siempre estaban mirando a su alrededor y trasteando con todo, pero él no. No miró alrededor del coche de policía como lo haría un niño normal. Estaba roto. Dejando a un lado mi trabajo de policía, yo era padre y sabía que no estaba en el estado mental correcto. Un viaje casi silencioso nos llevó a la clínica pediátrica Crest Hill. Lo cargué adentro y dejé que la enfermera lo llevara a una de sus habitaciones. Les di mi tarjeta y les dije que me contactaran específicamente si averiguaban algo sobre el chico, incluyendo su salud, aunque eso solo era parcialmente por mi investigación. Estaba rezando para que el niño estuviera bien. Estaba seguro de que este no era solo un caso de un niño perdido. Si resultaba que solo eran unos padres irresponsables o abusivos, se necesitarían el infierno y agua bendita para evitar que me ocupara personalmente de sus cuidadores. Poco después de regresar a mi coche, conduje hasta la pequeña estación del sheriff del condado de Clark y entré. Normalmente, al entrar, solo olerías el almizcle de las paredes de madera envejecida, pero ese día, lo único que golpeó mis fosas nasales fue el olor de esa caja podrida. Stutson no pensó que la calefacción estuviera ayudando en nada. Caminé de vuelta hacia mi oficina, con Stutson siguiéndome. Me senté en mi escritorio y el guardabosques colocó la caja frente a mí. ¿Tienes alguna herramienta?, preguntó. Respondí encogiéndome de hombros. Estoy seguro de que tengo algo por aquí. Trasteé y abrí un par de cajones de madera maltrecha. La humedad de innumerables veranos impedía que los cajones se cerraran correctamente, lo que me había causado una frustración infinita a lo largo de los años, pero finalmente, después de suficiente vaivén, encontré un destornillador de plástico barato. Se había metido debajo de algunos papeles. Veamos si esto funciona. Giré la caja y comencé a desatornillar los cierres. Hice todo lo posible para no estropear el metal. Con cada tornillo que se caía, venía otra ola de aire fétido. Por suerte, solo tardó unos minutos antes de que la caja estuviera lista para ser abierta. Bueno, veamos qué tenemos aquí, susurré en la habitación, más para mí que para Stutson. Dejé que mis manos recorrieran los bordes de la caja antes de quitar la tapa. Aire pútrido salió disparado y me golpeó la cara. Me cubrí la nariz y la boca y miré dentro. Me niego a endulzar esto, dentro había un feto petrificado. Al principio, pensé que era algún tipo de gato sin pelo secado al sol, pero al mirarle la cara, supe que era humano. La edad lo había secado, pero no podía ocultar sus rasgos. Quienquiera que hiciera esto necesitaba ser atrapado e interrogado inmediatamente.
Cubrí la caja con su tapa y le dije al guardabosques que se quedara cerca de la oficina. Llamé directamente al sheriff mismo. Después de una larga conversación, nuestra discusión se redujo a esto: averiguar qué estaba pasando, informarle, y veríamos qué podía hacer a partir de ahí. Tenía todos los recursos del departamento, por ahora, lo que en realidad solo se limitaba a tener a 3 ayudantes del sheriff y a mí a mi disposición. Tendría que arreglármelas. Poco después, recibí una llamada de la clínica. Querían que alguien de las fuerzas del orden fuera allí para hablar con el chico. Me dijeron que había sido viviseccionado, no solo una vez, sino varias. Todo lo que podía vivir sin ello se había ido: un riñón, el vaso, parte del hígado, todo extirpado quirúrgicamente. Les dije que iba de camino. Era lo menos que podía hacer. Todavía podía estar allí para él si nadie más lo estaba. Todavía recuerdo ese largo viaje en coche hasta la clínica. Se sentía demasiado silencioso. Unos 15 minutos de conducción, ya no pude evitarlo. Llamé a mi esposa y le pedí que me pusiera a mi hijo al teléfono. Le dije que lo amaba. Creo que supo que algo andaba mal, no se rió ni hizo una broma al respecto. Solo me dijo que él también me amaba. Las enfermeras de la clínica me acompañaron cuando llegué. Entré en la habitación para ver al joven acostado en su pequeña cama blanca. Todo tipo de tubos y cables estaban conectados a él. Parecía mucho más frágil ahora. Esos ojos oscuros ya no parecían vacíos, sino simplemente abatidos y cabizbajos. Hola, amigo. Ya volví. Mientras no pase nada loco, puedo quedarme a tu lado. ¿Qué te parece? Los ojos del niño estaban fijos en el techo de yeso blanco. Estaban tan dañados, pero con un sufrimiento tan profundo, que no podía imaginar lo que se le había impuesto a este pobre chico. ¿Quieres algo? Me dijeron que no puedes comer hasta que vuelvan todos tus análisis, pero agua, crayones, algo así. Sus ojos parpadearon hacia mí cuando mencioné los materiales de arte. ¿Quieres crayones? Repetí, con una pequeña sorpresa inesperada. Levantó la cabeza de la cama y apuntó hacia mí, con la mandíbula inferior temblando. Estaba claramente interesado en los crayones, pero no podía encontrar las palabras para expresarse. ¿Qué? Preguntó finalmente el chico. Sentí que mi corazón se desmoronaba de nuevo. No sabía la palabra que significaba querer algo. No sabía lo que significaba querer. Sí, te conseguiré crayones, amigo. Reuní la sonrisa más grande que pude y salí de la habitación. Las enfermeras estaban más que felices de darme papel y crayones. Estaban sorprendidas de que incluso me hubiera hablado. Volví a entrar en la habitación y se los entregué al chico. Aquí tienes. Siéntete libre de dibujar lo que quieras. El niño agarró los crayones en su mano como una lanza y extendió su brazo hacia la pared. Por suerte, no podía alcanzarla. Vaya, chico, los papeles son para dibujar, no la pared. Reuní otra sonrisa y caminé hacia él. Coloqué su pequeña mano en la mía, deslizando lentamente sus crayones hacia la hoja de papel limpia. Él solo miró el papel, confundido. Le ayudé a presionar la punta de un crayón contra la hoja y a hacer una línea. Solo por una fracción de segundo, sus ojos se iluminaron con algún tipo de sentimiento, algún tipo de emoción. ¿Ves? Ahí tienes. Perfecto, chico. Le di una palmadita en el hombro y acerqué una silla junto a su cama. Durante las siguientes horas, el niño dibujó garabatos, pequeños tornados y espirales de diferentes colores. Finalmente, sus ojos se pusieron vidriosos y esas espirales comenzaron a tomar forma: rectángulos vacíos, cuchillos, cielos amarillos y habitaciones de color piedra. Estaba empezando a dibujar donde estaba antes de que lo encontrara. Oye, amigo, sé que esta es una pregunta difícil, pero ¿quién te hizo daño? Su mano dejó de garabatear en la página. En su lugar, arrastró sus dedos de vuelta a sus cicatrices. Esto dolerá, dijo suavemente, con lágrimas formándose en los bordes de sus ojos. Creo que finalmente estaba empezando a entender que ya no estaba en ese infierno de hormigón. Finalmente podía relajarse. ¿Puedes dibujar a quien te hizo daño? Pregunté mientras le empujaba suavemente el crayón con el dedo. Miró hacia abajo.
Agarró una hoja de papel vacía y comenzó a dibujar. El niño dibujó a una mujer con el cabello negro, largo y engominado. No había boca, solo una mascarilla médica envuelta alrededor de la parte inferior de su rostro. Tenía ojos oscuros y ninguna edad discernible. Podría haber sido cualquier mujer de pelo largo en la calle. El niño lloró al mirar el dibujo que hizo. Se lo arranqué de las manos y envolví al chico entre mis brazos, tranquilizándolo para calmar sus nervios. Lo oí decir una sola palabra entre sus llantos: madre. Finalmente, se durmió en mis brazos. Me quedé despierto toda la noche con el niño. Mi esposa no lo cuestionó cuando le dije que no volvería a casa. Doy gracias a Dios por ella, siempre ha sido una bendición. A la mañana siguiente, me senté en la silla de la habitación del chico. Logré sacarle algunas pistas más, específicamente que vino de algún lugar del bosque y que había caminado todo el día hasta el sendero. Eso significaba que de donde viniera no podía estar lejos del camino de tierra. Stutson terminó despertando a los otros ayudantes y los llamó para que hicieran algunas horas extras. Es algo que siempre odié hacer, pero es para lo que te apuntas cuando estás en un departamento pequeño. Una vez que les expliqué que estábamos haciendo una búsqueda en nombre de un niño posiblemente abusado, todos estuvieron de acuerdo. Sin preguntas. Sus nombres eran Jackson Shaw, Louis Watts y Dean Terry. Por favor, recuérdalos. Comenzamos la búsqueda alrededor de las 2 de la tarde de ese día. El mismo olor a trementina emanaba a nuestro alrededor mientras nos preparábamos para nuestra búsqueda, alrededor de nuestro vehículo oficial. Estábamos rodeados de imponentes pinos ponderosa y un viento terriblemente frío. Jackson y Louis tenían sus maleteros abiertos. Cada uno estaba poniendo munición extra en una bolsa de servicio, llevaban sus Remingtons con ellos por si acaso. El plan de juego era bastante simple. Jackson y yo tomaríamos el sector noreste, y Dean y Louis tomarían el sector noroeste. Estaríamos en constante comunicación por radio, con revisiones de estado cada 5 minutos. Si veíamos algo, esperaríamos a que todos se reagruparan antes de continuar. Mientras estábamos formados en nuestra pequeña guardia improvisada, escuchamos unos neumáticos venir a toda velocidad por la carretera. Inmediatamente nos preparamos. Sentí que algo feroz ardía en mi pecho. No podía decir si era adrenalina o ira. Todo lo que sabía era que, si veía una pizca de pelo negro sobresaliendo de ese vehículo, posiblemente habría terminado en un caso judicial. Pero no era nadie de esa calaña. Levantando una pila de tierra detrás, venía una vieja camioneta de guardabosques. Una gran mano curtida se asomó por la ventana y extendió sus dedos en un gran saludo. Volví a guardar mi pistola en su funda y caminé hacia la puerta de la camioneta con un propósito. Ni siquiera había llegado del todo antes de empezar a ladrarle. «Stutson, imbécil, ¿qué haces aquí?» Stutson abrió su puerta oxidada y salió, subiéndose el cinturón de servicio y enganchando su funda. «Bueno, puede que haya escuchado que iban a entrar todos en estos bosques buscando a gente mala. Casualmente, estoy aquí buscando un lobo rabioso. Es una locura cómo funcionan estas cosas, pero ya que estoy aquí, será mejor que formemos equipo». Pero no lo hice. En cambio, asentí. Sí, es una locura cómo funciona el mundo. No podría estar más de acuerdo. Sin embargo, Stutson, ven conmigo y con Jackson. Estaremos atentos a ese lobo mientras estamos por aquí. Sin siquiera una sonrisa entre nosotros, ambos regresamos al grupo. No hay apuestas aquí, dijo el sheriff. Si encontramos algo, se lo informamos a él y él nos traerá refuerzos adicionales. Tenemos al chico a salvo en el hospital. No necesitamos perder a nadie por ser estúpido aquí. Con un respiro profundo, continué. Muy bien, vamos a empezar. Jackson, Stutson, salgamos. Con eso, nuestros dos grupos se separaron de nuestros vehículos. Nos dirigimos al noreste como habíamos planeado. Como un reloj, nuestros relojes pitarían cada 5 minutos y nos comunicaríamos por radio. Nos dimos hasta el atardecer para reagruparnos en los coches. Desafortunadamente, solo después de unas pocas horas, el sol ya había comenzado a ponerse y no apareció nada. Dimos la vuelta hacia nuestros vehículos.
No mucho después de girar en ese bosque, recibimos una transmisión por radio. Era Dean. Solo susurró en su micrófono, apenas podía oírlo a través de la estática. Dawson, soy Dean. No sé a dónde fue Luis. Estaba justo detrás de mí hace menos de un minuto. Creo que la transmisión terminó. Inmediatamente intenté devolver la llamada por radio. Dean, ¿dónde estás? ¿Crees que podrías mover tu linterna por un rato hasta que podamos encontrarte? Sostuve el micrófono en mi oído por si acaso. Solo obtuvimos susurros de nuevo, pero ni siquiera eso. Bueno, jefe, ¿qué quieres hacer?, preguntó Stutson. Su gran mano se aferró a la empuñadura de su pistola, con la capucha de su funda bajada. Claramente sabía lo que quería hacer. Podríamos arriesgarnos a que haya alguna interferencia por aquí y volver a los coches, pero si soy honesto, no me gusta cómo fue esa conversación. Sí, estoy contigo en eso, intervino Jackson. Estaba escaneando el bosque ahora oscurecido, agarrando su escopeta con los nudillos blancos. Parece que hemos tomado una decisión, entonces, todos nos miramos y compartimos el mismo asentimiento de acuerdo. Armas desenfundadas, no dispares a menos que sepas a qué estás disparando. Jackson, se la apunta, Stutson y yo estaremos detrás de ti. Asegúrate de que nos veamos. Miré hacia el guardabosques, quien asintió. Formamos un triángulo apretado y lentamente nos dirigimos hacia el oeste. Después de unos 30 minutos, el bosque Waalde cayó en completa oscuridad. Encendimos nuestros focos para iluminar el área a nuestro alrededor, pero eso solo llegó hasta cierto punto. Cada 5 pies había un árbol oscureciendo nuestra luz y proyectando sombras danzantes a nuestro alrededor. No pude evitar sentir que nos estaban observando. Hasta el día de hoy, no sé si lo estábamos o no. Puedo ver una luz encendida, susurró Jackson. Dejó que su ritmo cayera unos segundos para que pudiéramos ver lo que estaba mirando. Efectivamente, había un fuerte haz de luz disparándose hacia un tronco de árbol a unas 30 yardas de nosotros. ¿Presionamos hacia adelante?, preguntó el ayudante en nuestra punta, mientras volvía a agarrar sus manos alrededor del marco de la escopeta. A pesar del amargo clima otoñal, todos nos encontramos con un sudor frío calándose en nuestra ropa. Toqué a Jackson en la espalda para hacerle saber que todavía estábamos detrás de él. Tragó saliva y siguió adelante. No podíamos haber estado a más de 10 yardas cuando notamos que el foco colgaba de un arbusto. Era de la misma marca y modelo que el nuestro. Sabíamos que provenía de una de nuestras unidades. Oye, Stats, ¿eres bueno rastreando? Podía sentir el aire frío golpeando mi garganta con cada palabra. Sí, tengo algo de experiencia. Cúbreme y miraré. Asentí y toqué a Jackson en la parte posterior del hombro. Formamos un anillo de 2 hombres alrededor de Stutson mientras examinaba el área. No tardó mucho en soltar algo de información. Hay mucha sangre, todavía húmeda, pero fría. También está en el foco. Parece que algunas marcas de arrastre están pasando por el arbusto de allí. Levantó un foco y me arriesgué a echar un vistazo. Efectivamente, había tierra revuelta y ramas rotas que atravesaban los arbustos. Toda la situación acaba de cambiar, Stats. Supongo que el lobo que mencionaste antes no existía realmente, ¿verdad? Unos segundos después, finalmente obtuve una respuesta. Entendido. Enviando personal médico y enrutando por la cadena. Haré que el personal médico espere cerca de sus vehículos por ustedes. Su tono era profesional, pero sabía que esto le estaba afectando tanto como a nosotros. Aún no teníamos tiempo para preocuparnos. Gracias, Mark, solté mi radio instintivamente. Jackson volvió a ponerse delante de nosotros. Nos reformamos en nuestra formación. La cara de Jackson me dijo todo lo que necesitaba saber. Su adrenalina estaba al máximo, sus pupilas casi brillaban. Presionamos hacia adelante. Stutson ocasionalmente daba direcciones a Jackson. Seguí mirando el límite del bosque, viendo cosas que no estaban allí. Sombras bailando alrededor de nuestra luz, pareciendo criaturas de pesadilla. Pero no estábamos persiguiendo fantasmas. Yo sabía que, en algún lugar de esos árboles, había una mujer de pelo largo y negro a la que necesitaba encontrar.
Tenía la corazonada de que estaría cerca de mis ayudantes desaparecidos. Jackson se detuvo rápidamente. Casi chocó contra su espalda. El sonido del silencio obstruyó nuestros oídos, peor que cualquier motor viejo y roto. Con dos de sus dedos, señaló directamente delante de nosotros, apagando su foco en el proceso. Stats y yo hicimos lo mismo. Esperábamos estar cubiertos de total oscuridad, pero justo delante de nosotros había un pequeño claro. Un viejo farol eléctrico zumbaba frente a una cabaña de madera arcaica y destartalada. Una luz naranja apagada iluminaba una ventana, pero no podíamos ver mucho desde donde estábamos. ¿Cuál es el plan?, susurró Jackson, arrodillándose pesadamente en el suelo. Su escopeta apuntaba directamente a la puerta principal. Estaba en un punto muerto. Louis y Dean podrían estar muriendo allí, y si esperaba refuerzos, podría ser demasiado tarde. Tendría que llamar a sus esposas y madres y explicarles cómo simplemente esperamos a que murieran. O podía elegir seguir adelante. Eso nos ponía en riesgo de que uno, dos o incluso todos nosotros muriéramos. Mi elección fue tomada por mí cuando escuché a Dean gritar desde dentro. Presionemos hacia adelante. Jackson, llévanos a la ventana. Necesitamos ver qué hay dentro. Stutson, quédate cerca. Busca algo fuera de lo común. Podrían ser trampas. Parece una vieja cabaña de caza. Ambos asintieron, con la mirada fija en la casa del claro. Stutson no tardó en agarrar a Jackson y tirar de él hacia atrás. Estábamos caminando en la oscuridad, sin linternas, pero de alguna manera Stutson todavía notó el cable que sobresalía del suelo. Seguimos la delgada línea de metal con los ojos y vimos que estaba conectada a alambre de púas, una trampa de lazo a la altura de la cintura de un hombre. Jackson solo negó con la cabeza y apretó los dientes. Pude sentir cómo la tensión aumentaba. Stats tocó el codo de Jackson y señaló otro camino. Lo seguimos. Nos llevó directamente hasta la ventana. Arrodillados junto a ella, escuchamos. Podíamos escuchar voces amortiguadas que venían de dentro. Una claramente femenina, la otra de un hombre, baja y lenta. La mujer habló primero. Eres un hombre adulto. Aprende a tener un poco de control de tus impulsos. Ahora siéntate en la silla antes de que arruines otro. Escuchamos un fuerte pisotón en las tablas de madera dentro de la cabaña. No me pongas esa actitud. Sabes que necesitas ayuda con tus estados de ánimo. Un gruñido profundo exhaló desde el otro lado de la ventana. Pasos crujientes caminaron directamente hacia el lado opuesto de la cabaña. Trasteé en mi uniforme buscando algo que pudiera usar para ver dentro. Mis manos encontraron mi placa. Al carajo, pensé. Con un intento, desprendí la placa plateada pulida de mi pecho y la levanté hasta la ventana. Un pequeño reflejo me mostró algo que no esperaba. Un hombre corpulento, vestido con sucios monos de mezclilla, se había atado a una gruesa silla de madera. Su rostro estaba gravemente quemado a ambos lados de sus sienes, y sobresaliendo de ellas, había lo que parecían ser tornillos de metal. Se balanceaba de un lado a otro en la silla con cada vez más agresión, mientras una silueta delgada caminaba a su lado. Flexionó los músculos de su cuello e inclinó su cabeza carbonizada lejos de la figura. El contorno sombrío de la mujer finalmente se puso a la vista. Una mujer con el cabello negro y largo, con una mascarilla quirúrgica azul opaca. Su atuendo consistía en un uniforme de enfermera rasgado y deshilachado, una burla de la enfermera que dejé en la clínica. Se acercó al escritorio cerca del hombre y sacó dos largos cables negros y rojos. Estaban fijados a una pequeña caja negra en el escritorio. Suavemente susurró al hombre, que lentamente dejó de balancearse en la silla. Una vez que estuvo calmado, la mujer se inclinó sobre la masa imponente de carne. Colocó las pinzas de metal del extremo de los cables negros en las tiras de metal que sobresalían de las sienes del hombre. Inmediatamente gritó mientras el humo se arremolinaba alrededor de su cabeza. Su cuerpo se sacudía furiosamente y sus músculos se tensaban y sufrían espasmos. Una espuma blanca espesa se formó en el borde de su boca. La mujer contó lentamente hasta 3 y soltó los cables de la cabeza del hombre. El hombre grande ahora se balanceaba lentamente hacia adelante y hacia atrás en su silla, con baba derramándose de sus labios. Incluso desde el otro lado de la ventana, podíamos oler el cabello y la piel carbonizados flotando fuera de la casa. Ahí tienes, cariño. ¿Ves? Todos esos pensamientos desagradables se han ido ahora. En una burla de bondad, deshizo cuidadosamente sus correas. Lo puso de pie y lo ayudó a entrar en la habitación de atrás. Tropezó, apoyando una gran pata en las paredes de madera junto a él.
Me guardé la placa de servicio y miré a Jackson y Stats. Creo que mi cara lo dijo todo. Encontramos a nuestra chica. Encontramos a la madre. Indiqué con mis 2 dedos que solo había 2 de ellos en la casa y que ambos estaban en una habitación trasera. Señalé el foco perdido y me encogí de hombros, tratando de indicar que aún no había visto a los ayudantes desaparecidos. Eso fue suficiente, sin embargo. Era hora de que nos dirigiéramos a la puerta y entráramos. Nos acercamos sigilosamente a la casa y nos apilamos junto a la puerta principal. Revisamos cuidadosamente el marco de la puerta en busca de algo que pudiera hacernos creer que se habían colocado trampas para nosotros. Stats solo negó con la cabeza, no vio ninguna. Todos respiramos hondo y contamos hasta 3 usando nuestros dedos. Jackson estaba en la punta, yo detrás de él y Stutson en la cola. «¡Policía!», gritó. Rompió directamente en la casa con nosotros siguiéndole. Jackson y yo encendimos nuestras luces estroboscópicas. Esperábamos desorientar a la maldita desequilibrada dentro. Casi inmediatamente después de que irrumpimos por la puerta principal, escuchamos una ventana rota proveniente de la habitación de atrás. Sin embargo, seguimos adelante, pasando la cocina y el vestíbulo. Jackson pateó una mesa grande que se interponía en nuestro camino. Viejas revistas, pozos de café y platos se lanzaron hacia adelante y ensuciaron el suelo. El olor a carne quemada y hierro golpeó fuertemente nuestras fosas nasales. Nos dirigimos hacia la habitación de atrás a la que la pareja había huido momentos antes. Pero justo cuando cruzamos el umbral, fuimos detenidos en seco por la mujer con el pelo negro. «Oficiales, por favor, deténganse. No nos lastimen», nos gritó con los brazos extendidos. Las lágrimas corrían por su rostro. «Por favor, no hicimos nada malo». Su pecho se agitó mientras tomaba largos sollozos, su pequeño cuerpo se sacudía hacia arriba y hacia abajo por sus respiraciones profundas. No le di más de un segundo de pensamiento. Pateé el zapato de Stutson para indicarle que necesitaba ayuda. Jackson se contuvo para proporcionar vigilancia para el resto. Stutson y yo nos apresuramos hacia la mujer, y en el momento en que la tocamos, gritó: «Me están lastimando. ¿Por qué me hacen esto?». Le quité los pies de debajo. Se estrelló contra el suelo, con el aliento quitado inmediatamente. Por un segundo hubo silencio, hasta que escuchamos caer el Remington de Jackson. Levantamos la vista para ver a Jackson parado completamente quieto, con los brazos colgando a los lados. El único movimiento eran unos pocos tics de sus pies. Sus ojos comenzaron a ponerse rojos e inyectados en sangre mientras nos miraba. La sangre se acumulaba a su alrededor. El hombre quemado había clavado un cuchillo de caza directamente a través de la parte posterior del cráneo de Jackson. Dejé caer mis esposas y busqué mi pistola. La apunté hacia el hombre, pero ese fenómeno usó a Jackson como escudo. Pateó la escopeta detrás de la esquina de la habitación y fuera de nuestra vista. Le grité que tirara su arma solo para poder disparar. En cambio, el hombre grande se lanzó alrededor de la esquina persiguiendo la escopeta. Había dejado caer el cuerpo de Jackson directamente al suelo. Stats inmediatamente saltó y salió disparado detrás del hombre. Le grité que se detuviera, pero, en el umbral de la puerta, escuché un disparo de escopeta. El brazo de Stutson fue arrancado. La sangre inundó su abrigo de guardabosques antes de que se tambaleara de nuevo al suelo. Dejó escapar un gemido y se quedó en silencio. La mujer debajo de mí comenzó a reír. Su rostro estaba retorcido, levantado del suelo para mirar la escena que se extendía frente a ella. Planté la culata de mi pistola justo en su sien. Dejó de moverse. Mantengo mi mira hacia la puerta, mi gatillo ya a medio apretar. «Tengo a tu chica aquí. Si la quieres, muerta, la mataré». Escupí mis palabras. Quería que esto terminara ahora. Quería cada segundo extra que pudiera reunir para tener la oportunidad de salvar a mis ayudantes. El hombre murmuró una serie de galimatías incoherentes, como si no supiera cómo hablar, pero parecía estar pidiéndome que me detuviera. «Si no quieres que la lastime, suelta la escopeta y acuéstate justo delante de mí». El hombre de mente simple asintió mientras entraba en pánico. Escuché un golpe de metal en el suelo. La punta del Remington de Jackson se asomó por la esquina de la puerta y se encontró descansando en el suelo. El hombre grande caminó frente al umbral con los brazos en alto. Disparé.
Le disparé a ese tipo justo entre los ojos y cayó como un saco de rocas. No tuve tiempo de lidiar con él. Tenía ayudantes caídos y, ¿adivina qué? Todavía veo su cara estúpida cada vez que cierro los ojos. ¿Era un buen hombre en una mala situación? No lo sé, pero tenía que tomar una decisión y la tomé. Rápidamente enfundé mi pistola y agarré mis esposas de nuevo del suelo. Coloqué un lazo alrededor de la delgada muñeca de la mujer y el otro alrededor de su tobillo. Me moví hacia Jackson y le quité las esposas de su cinturón. Hice lo mismo con la otra mitad del cuerpo de la mujer. Ella era la única que merecía algo peor que la muerte, y se lo iba a traer. La dejé en el suelo, inconsciente pero respirando. Finalmente pude revisar a mis compañeros. Corrí de vuelta hacia Stats y Jackson. Jackson se había ido. Su piel ya se había puesto amarilla, como plástico. Había estado en suficientes servicios para saber cómo era la muerte. Pero Stats se estaba agarrando a ese tocón con todas sus fuerzas. Su piel estaba pálida, pero por Dios, todavía estaba sudando y maldiciendo. Le arranqué el cinturón y lo até justo por encima de su herida. La sangre se detuvo. Se giró hacia mí y sonrió. Le rogué que se mantuviera despierto y él asintió lo mejor que pudo. Corrí hacia la habitación de atrás. Era un dormitorio que se estaba desmoronando gravemente. Encontré una trampilla cerca del marco de la cama que conducía a un sótano. La agarré y tiré. Tuve suerte de que se abriera. No estaba pensando si era una trampa. Bueno, yo no estaría grabando esto. Encendí mi luz fija y apunté hacia abajo. Nada más que una pequeña caja de hormigón, pero en la esquina estaba el ayudante Dean arrugado. Tan pronto como la luz brilló en su rostro, levantó una mano para protegerse los ojos. Estaba vivo. ¿Puedes caminar?, le grité. Mi voz resonaba en las lisas paredes de hormigón. Me golpearon bastante fuerte, creo. ¿Si me levanto? Se detuvo a mitad de la frase. Entendí lo que iba a decir. Creo que simplemente no quería admitirlo todavía. Repasé mis opciones. Ningún equipo médico iba a entrar en una casa con trampas si tengo un ayudante caído, un guardabosques caído y una prisionera. 2 de los cuales no durarán mucho. Sin mencionar a un ayudante desaparecido que todavía estaba en algún lugar del bosque. Golpeé mi puño contra mi cabeza tratando de luchar contra mi indecisión. Volví a encender mi micrófono a la despachadora. Mark, soy Dawson. Tengo a Dean y a Stats conmigo. Ambos están sangrando bastante. Haz que el sheriff envíe esos refuerzos a mi ubicación. Estoy a unos 15 kilómetros al noroeste de los vehículos. Estoy en una cabaña. Voy a tener que arrastrarlos para que reciban atención médica. Asegúrate de que los equipos traigan todo lo que tienen. Dean no se ve tan bien. Dile a los oficiales que estén cerca de los vehículos que vengan aquí lo antes posible y me ayuden con el transporte. Diles que tengan cuidado con sus pasos, hay trampas afuera. Entendido. Redirigiendo personal médico y redirigiendo a la policía de Great Falls. ¿Alguna actualización sobre Luis? Negativo. Todavía está desaparecido. Continuaremos la búsqueda después de que estos 2 hombres reciban ayuda. 10-4. Respiré hondo y miré alrededor de la vieja cabaña ensangrentada. Hice todo lo posible para asimilarlo todo y calmar mi ritmo cardíaco. Con un poco de esfuerzo, arrastré a la mujer más cerca de la trampilla. Todavía estaba desplomada con el gran cardenal rojo y sangriento en su sien. Me deslicé por la pared y me senté. Hey, Dean, ¿estás bien? ¿Sigues respirando? Su voz era trabajada, pero estaba bien. Stutson, ¿qué hay de ti? Bueno, te oigo gritarme. Su voz era un gemido tranquilo. Estaba en peor forma de lo que dejó ver al principio. Quiero controles de estado cada 10 segundos. Si dejas de hablarme, te devolveré la vida a patadas. Y así transcurrió la noche. Durante 15 minutos, no supe si perdería a mis ayudantes. Ambos se quedaron en silencio durante ese último minuto. Tuve que arriesgarme y dejar a la mujer para hacer que volvieran físicamente a este mundo. Pero lo lograron. Los subimos a las camillas y los sacamos del bosque tan pronto como pudimos. Como pensé, Jackson se había ido mucho antes de que llegara la ayuda.
Todavía no he tirado su casillero que está en el departamento. Su esposa no pudo soportar revisarlo. Tal vez su hijo quiera abrirlo algún día. Mientras tanto, mantendré el casillero tal como está. El cuerpo de Luis fue encontrado aproximadamente 1 hora después de que llegaran los refuerzos. Daño por fuerza contundente en la cabeza. Eso fue lo que lo mató. Eso es lo que me impide perder la cabeza por dispararle a ese hombre grande. Se llevó a 2 de los nuestros y yo solo me llevé a uno de los suyos. En cuanto al niño en la clínica, bueno, comenzó a mejorar. Fue un proceso delicado por un tiempo, pero se corrió la voz a nivel local y encontró algunos donantes dispuestos a ayudarlo a recuperar una salud estable. Perder 1 o 2 órganos no es gran cosa, pero cuando te despojan de la configuración de fábrica, las cosas se vuelven más complicadas. Y Stutson terminó adoptándolo. Lo llamó Miles. Él y sus hijas se llevan muy bien. Tomó un tiempo, pero Stutson es un hombre bueno y paciente, y Miles terminó mejorando eventualmente. Dean fue curado y volvió al trabajo tan pronto como pudo. Creo que perder a Jackson y a Luis nos dolió a ambos. Necesitábamos este trabajo para seguir adelante. Ambos sentimos mucha culpa por esa noche. Me alegro de que ambos estuviéramos allí el uno para el otro durante esas noches oscuras cuando esos malos pensamientos terminaban invadiéndonos. En cuanto a la mujer de pelo negro, su nombre es Josephine Adams. Tuvo un aborto espontáneo unos 10 años antes de la noche de su arresto. La mente de su marido se rompió. Intentó suicidarse. En cambio, ella lo curó sometiendo al hombre a degeneración mental por choque. La señora Adams tuvo a Miles solo para tratar de encontrar una manera de recuperar a su primogénito. Tenía un niño justo delante de ella y abusó de él como a una rata de laboratorio. Sin embargo, en la corte, declaró enfáticamente que era la única cuerda en su familia. Fue declarada médicamente incompetente por el tribunal. Fue enviada a una sala psiquiátrica criminal por el resto de su vida. No dejes que nadie te diga lo contrario, esas salas no son mejores que la prisión. Para ser honesto, me alegré de tener la oportunidad de testificar contra ella. Llevé las placas de Jackson y Luis conmigo. Pensé que querrían estar allí. De todos modos, eso es todo por mi reminiscencia. Miles y mi hijo, Tucker, se gradúan de la universidad a finales de año. Estoy orgulloso de ambos. Dean, Stutson y yo tendremos una pequeña fiesta de celebración a finales de este mes. Supongo que la vida continúa. Realmente espero que un día pueda,